Hola, hola a todas y a todos. Hola, hola a todas y a todos. Yo soy su profesor Carlos Carrizales y pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a este video en el que pretendo que sea un resumen de la unidad uno, sobre todo porque yo creo que a veces entre la maraña de lecturas, de actividades, probablemente no se llega a captar a veces en toda su complejidad el fenómeno y también los puntos relevantes de para qué estuvimos leyendo esto, ¿no? ¿Para qué estuvimos leyendo las lecturas que dejamos? ¿Para qué las actividades? Y sobre todo, ¿qué aprendimos en general? ¿O cuál es la importancia de que esta primera unidad del curso haya sido estructurada de esta manera en específico, ¿no? Entonces, en este video voy a hacer un breve, muy breve resumen de esta unidad, de la primera unidad de este curso de teorías de la comunicación 3. Y pues como ustedes ya saben, la unidad lleva por título Lo global, paradigma de lo contemporáneo. La idea de tener esta unidad como en la primera parte del curso, era un poco para entender justamente de dónde van a venir todo lo que vamos a ver más adelante, ¿no? El proceso de globalización, como ustedes pudieron ver en las lecturas, ha sido un proceso, o fue más bien, estamos hoy en pleno, hoy estamos viviendo sus consecuencias de manera plena. La globalización fue un proceso de interconectividad de diferentes partes del mundo que se realizó sistemáticamente y de forma recíproca hasta cierto punto. ¿Ok? La globalización es el punto de partida necesario para poder explicar cómo es el panorama internacional, el panorama global y también el panorama local que pone las bases de la comunicación en el mundo en el que hoy nos desempeñamos, ¿no? Internet no se puede explicar sin los avances tecnológicos, no se puede explicar sin el tipo de interrelación económica, política y social que estuvo como consecuencia, que se dio como consecuencia más bien a raíz directamente de este proceso de globalización. ¿Ok? Entonces, a partir ustedes de las lecturas de Heinz Sontag y de John B. Thompson, pudieron entrever que la globalización tiene diversas características. Por un lado, actividades con lugar en territorio global, ¿no? La globalización inició un proceso en donde las actividades se descentralizaron. ¿Ok? La globalización tiene en su epicentro la descentralización como uno de sus conceptos nodales. Y aquí hay que poner un ojo importante, porque no es que se haya anulado por completo la idea de un centro. Claro que existen existiendo centros políticos, centros económicos y claro, centros sociales, ¿ok? Existen ciudades hoy mucho más desarrolladas que otras y países que siguen dependiendo en mayor o menor medida de esos países desarrollados para la exportación de bienes culturales, para la exportación de materias primas, para manufacturación de productos. Un sinfín de actividades están relacionadas, eh, pero ya no se dan solamente en una cierta región. ¿Ok? Lo que ocurre en el proceso de la globalización es que las actividades son coordenadas y planificadas de manera global. ¿Ok? A diferencia de los procesos de internacionalización, como son bien mencionados por ambos autores, por Heinz Sontag y por John B. Thompson, a diferencia de esos procesos anteriores que hubo, la globalización hoy se diferencia porque las actividades son interdependientes, ¿no? Aún en diferentes lugares se hacen de la misma forma. Antes había un consorcio que era el lugar central y a partir de allí simplemente se extendían algunas cosas y la mundialización o los procesos de internacionalización, un mismo producto que era manufacturado quizás en un solo lugar o en un conjunto bien estructurado de lugares, era comercializado en el resto del globo. Lo que sucede con la globalización es que es un proceso económico que descentraliza la manufactura, descentraliza la producción de un montón de cuestiones, ¿no? Desde bienes, como ya dije, desde bienes culturales hasta de cuestiones económicas. Entonces,
¿Qué caracteriza también este proceso? Tiene una creciente integración de economías nacionales a mercados globales, ¿no? Hay una sustitución de la economía del volumen a la economía del valor, ¿no? Si en la sociedad de masas, un poco en los inicios del siglo XX se daba importancia a entre más grande eres más poderoso, ¿no? Por eso estos grandes consorcios, estos grandes emporios mediáticos, manufactureros, que entre más grandes en volumen y en espacio físico, ¿no? Entre más grandes empresas tenían, entre más lotes manufacturaban de lo que sea que hicieran, eso les daba mucho mayor poder, ¿no? Les ayudaba a concentrar muchos más capitales. Hoy ya se sustituye esta economía del volumen por la economía del valor. Lo que importa es cuál es tu valor en los mercados de valores, en las bolsas nacionales, cuánto valen tus acciones, ¿ok? Existe esta sustitución que lleva a que la economía esté más centrada en el dinero mismo que en la mercancía. ¿Ok? Hoy el sistema financiero, como lo pudieron ver en el texto de Heinz Sontag, podría decirse que ha cobrado vida propia. ¿Ok? Hoy esta sustitución hacia la economía del valor hace que el mundo y que todas las economías nacionales estén acopladas con mercados globales que a su vez están determinados por todos estos factores que ya les he mencionado, ¿no? Las bolsas de valores, por el precio por los inversionistas, por la publicidad, por supuesto, los capitales simbólicos, ¿no? Que tanto ya está una marca, un cierto producto, una cierta empresa ya en la mente de las personas. ¿Ok? Y también hay una configuración de grandes zonas integradas de comercio. Ay, perdón el dedazo que se me fue en la presentación. Hay una configuración de grandes zonas integradas de comercio. ¿Ok? A partir de los procesos de globalización se crean también esas interdependencias regionales en donde nosotros mismos, por ejemplo, México está acoplado a América del Norte en un tratado de libre comercio que facilita la libre circulación de bienes, que también compromete a esos países a mantener cierta estabilidad política y sobre todo económica en la región y que nos permite gozar de una cierta estabilidad económica. Por supuesto, esto todo en entredicho, ¿no? Porque, como bien les decía, el concepto de descentralización no implica que justamente, quizás en esta tríada que pongo de ejemplo, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, no quita que México sea el país más subdesarrollado de los tres y no quita el hecho de que Estados Unidos marque en gran pauta cómo es la relación entre esos tres actores. ¿Ok? Entonces, podemos ver que el fenómeno de la globalización es un fenómeno sumamente complejo que tuvo lugar más bien a inicios del siglo XX, pero que ya tenía antecedentes desde el siglo XIX y claro, no es un proceso nuevo, como bien lo menciona Thompson, ¿no? Sin embargo, todo este cúmulo de consideraciones hay que tenerlas bien presentes para diferenciar el proceso globalizador que hoy vivimos, en el que hoy nos mantenemos, a anteriores procesos de globalización, ¿no? Como el periodo incluso de conquistas o el periodo, perdón, del Imperio Musulmán, ¿no? En donde, claro, había gran interdependencia, pero había otro tipo de factores que incidían y que hacían aquellos procesos diferentes de lo que hoy vivimos, ¿ok? Hoy hay un cambio de una economía verticalizada en lugar de más bien, hay una economía horizontalizada en lugar de una verticalizada, ¿ok? Esto no implica tampoco que se borren las líneas de poder, esto no implica que se borren las diferencias y las desigualdades, ¿no? En las economías o incluso en los organigramas de las mismas empresas que marcan las pautas internacionales, pero con lo que se refiere a la idea de la horizontalización, es que ya no hay una cabeza central a partir de la cual
se dictan en las empresas, en los monopolios, se dictan las leyes, ¿no? O se dictan las formas en las que se va a operar en esta forma específica, en las formas específicas de producción que hoy vemos, ¿ok? La economía hoy más bien son varios conjuntos paralelos de empresas, de consorcios que se mantienen trabajando, si bien hacia el logro o que buscan el logro de una actividad en específico, de una manufacturación, de una mercancía en específico, todas están de alguna forma en el mismo canal y están paralelas, más que encima una que otra, ¿no? No hay un centro regional en tal lugar y después una empresa que manufactura la parte más importante y luego otra empresa al otro lado del mundo que manufactura las partes del exterior, ¿no? De alguna forma, ese seguiría siendo un esquema vertical porque se seguiría contemplando una cabeza, un cuerpo, unas extremidades, ¿no? Haciendo una metáfora corporal con estos grandes consorcios, estas grandes empresas. Hoy ya no existe tanto ese modelo, sino que se ha mutado a un modelo en el que cada empresa, cada sede de esos grandes consorcios es un ente, es un cuerpo por sí solo, ¿ok? Cada sede mantiene las propias, está acoplado, ¿no? Con la misión, la visión, los valores, los objetivos que busca la marca a nivel global. Sin embargo, cada sede puede manufacturar y puede crear sus propias partes, puede hacer su propia distribución de manera relativamente autónoma, ¿ok? Pero claro, que se corresponde con lo que se está haciendo en la sede del país de enfrente y en la región de enfrente y en todos los espacios en donde exista la presencia de estos consorcios. Entonces, el hecho social global supone profunda interconexión e interdependencia entre actores del sistema mundial, países, regiones, transnacionales, organismos internacionales, organizaciones públicas y privadas y también movimientos sociales, ¿ok? No podemos excluir nunca de la ecuación a la ciudadanía o las expresiones ciudadanas. Esto entra en conflicto, por supuesto, con la organización del Estado-Nación. ¿Okay? Esto implica la emergencia de organizaciones e instituciones conectadas con objetivos y motivaciones globales. Entonces, cuando se interconectan todas las economías del mundo, cuando las personas tienen acceso a través de los medios de comunicación, a través de a través de los grandes consorcios mediáticos, tienen forma de ver cómo se vive en otros lugares y al mismo tiempo a través de esos mismos canales se difunden una cultura, digamos, homogénea, ¿no? Porque hoy aquí en México, en Estados Unidos y en la India y en China y en todos lados conocen a los Vengadores, ¿ok? Entonces, por poner un solo ejemplo. Entonces, esta interrelación que produce una homogeneización, que produce homogeneizaciones culturales, homogeneizaciones en expectativas de vida, disculpen el clima, el que produce esta visión homogénea o cosmopolitismo, por llamarlo así, entra en conflicto con la organización tan regional, tan territorial como es el Estado-Nación. ¿Ok? Esto también conlleva al deterioro de la casta política porque ésta se ve incapaz de responder a los nuevos retos que se plantean. ¿Ok? La naturaleza de los eventos globales escapan a la jurisdicción. Entonces se crea una paradoja. ¿Ok? Esto lo retomo porque creo que es muy, muy importante que lo comencemos a entender, porque esto va a tener repercusiones también en cuando lleguemos, por ejemplo, a la unidad 3, en donde vamos a ver algunas teorías, tendencias para comprender cómo han afectado todos estos cambios, la comunicación global, la globalización, lo digital, a los cambios sociales, a las transformaciones sociales. Ahí vamos a ver que se crean esas paradojas y que vienen desde aquí, ¿ok? Que se forjaron de este lado y que tienen impacto en el mundo que hoy vivimos. Pero esto estamos hablando de un proceso que lleva casi 100 años aconteciendo, ¿ok? Entonces, la globalización crea problemas sociales, económicos y ecológicos, esa es la paradoja, cuya solución es reclamada por la ciudadanía del Estado-Nación. Pero la globalización, a su vez, socava las bases del Estado-Nación
y lo incapacita para responder a los retos globales, ¿ok? Entonces, hoy Podemos, en un movimiento social, puede pedir, por ejemplo, eh, que cese el outsourcing, ¿no? Que se acabe la subcontratación, pero es que pero es que el Estado-Nación, los gobernantes del Estado-Nación están un poco incapacitados para responder a esa demanda o para atenderla. ¿Por qué? Porque quizás el outsourcing es una cosa a la que se comprometieron a cambio de firmar un tratado internacional, un tratado regional con otro país, ¿sabes? Entonces, mientras este tipo de cosas ocurren, vemos que hay una incompatibilidad de asuntos. La casta política del Estado-Nación, sus gobernantes, no pueden decidir por sí solos acabar con problemas que están inscritos en una lógica global. ¿Ok? Esto es muy importante. De ahí que se diga que el Estado-Nación entra en conflicto, que la organización de Estado-Nación entra en conflicto con el proceso de globalización, porque se crean problemas desde esta lógica global que es muy difícil atender en un entorno pequeño, ¿no? Con las leyes nacionales, ¿no? Las leyes nacionales a veces no pueden acabar por sí solas, con un problema que está ocurriendo en millones, en otros lugares, en muchos otros países, y que vienen quizás de la misma génesis. ¿Ok? De los mismos tratados, de los mismos acuerdos, de los mismos castigos, claro, de los mismos bloqueos económicos que las grandes potencias han impuesto a países en desventaja, ¿no? Pero que al mismo tiempo, esos países en desventaja firmaron para aumentar quizás algún elemento que les hacía falta, ¿no? Entonces, a costa de tener ciertas ventajas, se pierden otro tipo de cosas importantes, ¿ok? O de capacidades. Esto se traduce, por supuesto, como ya mencioné, en una mundialización de los modos de vida y una estandarización cultural del mundo. Si bien no podemos tampoco leer o dejarnos llevar por una idea de que esta estandarización ocurre en absolutamente todos los lugares, porque no es cierto, ¿no? A nosotros nos llega, por poner un ejemplo, a nosotros nos llega muy fuerte el mercado de películas o los bienes culturales estadounidenses porque lo tenemos aquí al lado. Sin embargo, ¿qué ocurre en casos, por ejemplo, como la India o en casos como China? ¿No? En todo Medio Oriente, a todo Medio Oriente, lo más probable les llega muchísimo más fácil el cine de Bollywood, ¿no? Les llega el cine hecho en la industria india de cine, ¿ok? Entonces, y allá, claro, conocen a los Vengadores y todo, sin embargo, no son sus únicos referentes, ¿ok? En otros países, China, Japón, hay más influencia, claro, por lo que tienes cerca que por lo que te llega del otro lado del mundo. Entonces, esto se traduce en una forma muy, muy compleja de leer el panorama mundial. ¿Ok? Conviven, ¿sí? Esta mundialización de los modos de vida y esta estandarización cultural del mundo con formas tradicionalistas, como se menciona en el texto de Heinz Sontag, con expresiones de reenraizamiento, ¿no? Con procesos de identificación o de cuestiones identitarias que tratan justamente de decirle hasta aquí a las lógicas globales, ¿ok? Entonces, esto nos lleva al hecho de que esto ha provocado en la comunicación, sobre todo, la comunicación a escala global ha hecho un reordenamiento del espacio-tiempo. ¿Ok? La globalización trajo cambios consigo. Redes de comunicación a escala global sistemáticas, repartos de espectros radioeléctricos, vías de comunicación entre países, agencias de información, radio, televisión, cadenas fusionadas, adquiridas o en asociación, un creciente desarrollo y uso de tecnología, un desarrollo en las cuestiones tecnológicas que tienen que ver con los cables, con la capacidad de almacenamiento, con la difusión, con el alcance, con los satélites, la segmentación de públicos, en general, la convergencia mediática. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo este proceso fundamentalmente económico de la globalización ha impactado de una manera enorme en los procesos de comunicación, tanto en su base material,
¿no? En sus bases materiales, la tecnología necesaria para que hoy los pueda yo estar viendo, la cámara con la que me estoy grabando, el micrófono con el que me están escuchando, el software que permite que me vean a través de una pantalla y que me vean en sus hogares, en sus espacios de trabajo, donde ustedes quieran. Y al mismo tiempo, los soportes que me han permitido mandarles las lecturas para que hoy tengamos este espacio de comunión y los referentes culturales para leerlos, ¿no? Para leerlos con ciertas bases homogéneas, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, la globalización ha impactado en todos estos asuntos en la comunicación, en sus bases materiales, en cómo son recibidos los mensajes, en cómo nos comunicamos, por supuesto, y cómo se facilitan estas redes de comunicación. Por lo tanto, los productos culturales circulan en un espacio global. Se hace una creación de rutas de exportación de bienes simbólicos que expanden las posibilidades de asimilación e interpretación al mismo tiempo que inauguran nuevas desigualdades, ¿ok? Porque así como en un entorno urbano, en un entorno con acceso a ciertos tipos de contenidos, podemos hablar quizás de Juego de Tronos, ¿no? Y se vuelve la discusión cosmopolita, se vuelve la discusión de moda de un cierto sector poblacional. Hay muchos otros sectores poblacionales que ni siquiera saben que existe la serie porque no les llega HBO, porque no tienen los medios materiales para pagar una suscripción a HBO, ¿ok? Y por supuesto que esas comunidades van a tener una lectura completamente distinta de lo que es el cine, de lo que son las series, de lo que son las ideas que se vierten en esos productos mediáticos, a los que vamos a tener quienes tenemos acceso a esos productos. ¿Ok? Entonces, se crean asimetrías, se crean nuevas desigualdades, pero al mismo tiempo se establece una circulación de bienes simbólicos, de bienes culturales en un espacio global. ¿Ok? Esto nos lleva también, o me gustaría enlazarlo para que no lo pierdan de vista, no me voy a expandir demasiado en esto, en el concepto de autocomunicación de masas, ¿ok? De Castells, en el texto de Comunicación y Poder. Él justamente lo que habla es que él le denomina a este proceso, a esto que es de lo que he estado hablando, la autocomunicación de masas. ¿Por qué? Porque hay una audiencia global. ¿Ok? Nosotros mismos como individuos, como individuas, producimos, segmentamos nuestros mercados y segmentamos nuestros públicos y difundimos el asunto. Y difundimos todo lo que querramos difundir. ¿Ok? Entonces la autocomunicación de masas es de nosotros hacia nosotros mismos y también entre nosotras y nosotros mismos. ¿Ok? Eso está facilitado por una transformación tecnológica acelerada, digitalización, interconexión de computadoras, software avanzado y redes inalámbricas, ¿no? Una vez más, las condiciones materiales para desarrollarlos, desde el que diseña el software hasta el que lo crea, hasta el que extrae los materiales necesarios para crear el cable de fibra óptica que hace que nos llegue el Internet, todo eso nos llega, todo eso está permeado por la lógica global. ¿Ok? Segunda parte.